Señoras y señores, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Esto es al cierre del día, de la jornada, los temas relevantes y trascendentes para el debate y el análisis. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Le doy la bienvenida a Ernesto Farril. Buenas noches. Muy buenas noches. Don Mauricio Candiani, buenas noches. Gracias por estar aquí. Don Ricky Quintana. Buenas noches. El día de hoy, el señor secretario de Comunicaciones y Transportes de México, Gerardo Ruiz Esparza, compareció ante el Congreso, una comisión especial de la Comisión Permanente. Estuvo ahí reunido con senadores y con diputados también, para abordar el polémico, el controversial tema del socavón en el Paso Exprés de la Ciudad de México a Cuernavaca, en Morelos. Y bueno, fue una comparecencia controversial, polémica. Le menciono solamente algunas de sus afirmaciones. En las conclusiones de lo que dijo el señor secretario, espero las resoluciones de la Secretaría de la Función Pública sobre pues posibles responsabilidades de servidores públicos para fincar cargos. Dijo que no habrá impunidad, que van a llegar hasta las últimas consecuencias. Dijo que las causas que provocaron el socavón fue no haber embovedado la alcantarilla, dijo el señor secretario. Cuando a dos señalamientos puntuales de diputados de la oposición, déjenme decirles, diputados de Morena y del PT, que le pidieron directa y frontalmente, oiga, váyase, renuncie. Dijo con toda claridad que no es momento de abandonar el barco, no es responsable dejar el barco, dijo. Dijo que lo más importante, lo cito textual, que no haya un responsable político, sino no dejar esto resuelto por un sacrificio político. Dijo que lo principal es que no haya impunidad, que se sancione a los responsables. En esencia, el secretario pues habla de responsabilidades en el estado de Morelos, en las empresas que realizaron el paso, la empresa Aldesa y EPCOR, que tienen todavía contratos con el gobierno federal, y también parte de la responsabilidad al municipio por no haber atendido con rapidez pues la emergencia. En esencia, eso es lo que dijo. No hago comentario, quiero escuchar su lectura. Mauricio, por favor. Bueno, comparecencia esperada, obligada, dada la visibilidad del socavón que hemos aquí comentado en un par de ocasiones. Se esperaba un ambiente ríspido y creo que por momentos se respiró más que rispidez, ¿no?, sino un poco de tensión. Moderación en la defensa, y la nota ya la decías tú, el decir que él no se va con el argumento de que no va a dejar a la mitad del barco el asunto. Lo que me parece interesante resaltar es que su argumento político es: no renuncio aunque tenga responsabilidad política, porque me voy a esperar a que exista responsabilidad administrativa de quien le corresponda, y entonces ellos sean los que asumen la responsabilidad política del acto. Y segundo, después de la explicación técnica que no nos resulta novedosa, porque ya estaba socializada en los medios, el hecho de que diga no me voy a la mitad del barco porque tengo varias obras que terminar, a mí me parece que ya es la confirmación de una decisión presidencial, que si alguien tenía duda de si estaban meditando un cambio, me parece que después de esta comparecencia no hay tal. Ya no hay tal. Esas son las dos cosas novedosas. Sí. La Secretaría a mi cargo no tiene ninguna responsabilidad hasta ahora. Es culpa del gobierno del Estado, es culpa de la alcaldía, es culpa de las empresas. Yo no me muevo, ¿no? Sí, es como una repartición de culpas. Es una repartición aquí de culpas, no hay nada. Y aquí yo... Donde cabría la primera pregunta, o una de las más importantes, es ¿qué no es una de las responsabilidades de una dependencia cuando otorga un contrato de esta naturaleza, que haya una supervisión de obra? Entiendo incluso que hasta está legislado. Responsabilidad que él, pues por cierto, no reconoció el día de hoy. Creo que hay que tener cuidado porque, a diferencia de otras declaraciones, lo que dijo, voy a esperarme al dictamen de la Secretaría de la Función Pública. La parte técnica, ya los ingenieros que estuvieron incluso en esta mesa explicaron las razones. Ahora falta la determinación, tal y como dices, de acuerdo a los contratos, de acuerdo a la ley, exactamente quién debe ser, quién se responsabilice. Es decir, no dice, pues aquí en la Secretaría todos somos inocentes y son los de allá enfrente los culpables. Sí le no pegó, lo dijo aunque pareciera, ¿no?
Porque fue más cuidadoso, Lo que pasa es que en ningún momento dice... la Secretaría a mi cargo es la responsable de otorgar el contrato, seleccionar lo que dijo, perdón, déjeme terminar, lo que dijo es no hagamos culpables políticos, porque la oposición no iba a dejar pasar, por favor, la oportunidad de pegarle con un bat, si se puede, al secretario, al margen de que tenga o no razón. Así funcionan los congresos. Claro. El PAN, Morena, el PRD le iban a pegar, tenga o no razón. Creo que lo que sí tiene sentido es si la función pública tuviese la confianza de la ciudadanía en que va a hacer un trabajo realmente acucioso e imparcial para fijar las responsabilidades que existen y cuáles son las culpas o las sanciones que deben aplicarse, bueno, creo que ahí tendría sentido. El problema es que se asume la aplicación de la norma cuando realmente, como dice el dicho, la burra no era arisca. En México no tenemos confianza, el grueso de la población no tenemos confianza en los dictámenes o en las investigaciones que hace la función pública. Creo que ahí está el problema. El propio gobierno. Fíjate que este caso pone además en relieve la relevancia de los delegados federales, de las dependencias de la Administración Pública Federal en cada entidad. El hecho de que políticamente el secretario diga, yo ya cesé a algunos del cargo de la delegación federal. ¿Ya hubo sacrificados? Ya hubo sacrificados. Y yo estoy esperando que la Secretaría de la Función Pública determine si hay responsabilidad administrativa. Es sin duda un descargo político, pero a los mexicanos nos debe de enseñar que esos delegados son más importantes de los que a veces nosotros le damos de relevancia. Bueno, de hecho ni los conocemos. No nada más en sentido político, no los conocemos, digamos, desde la perspectiva de la Ciudad de México, vista como la capital de la República, pero son ampliamente conocidos en la lógica de la política estatal. No son funcionarios menores, son funcionarios bastante relevantes. Y sí es cierto que a veces los gobernadores hacen hasta lo imposible por intervenir, influir o incluso convencer al secretario A, B o C de la dependencia federal en que sea fulano de tal o perengano el delegado. Entonces, hay un tema ahí de responsabilidad política del delegado federal que ya está ampliamente socializada, cómo se configuró ese nombramiento y que hoy ya no está ahí. Y yo creo que lo que debemos de hacer los mexicanos es darle seguimiento a tres cosas. Que efectivamente, con beneficio de la duda, Enrique, o sin ella, ¿no?, veamos que la Secretaría de la Función Pública efectivamente algún día determine quiénes, cuándo, cómo y dónde deben de confrontar responsabilidad administrativa. Dos, que la obra sea efectivamente resuelta de manera estructural, porque con puente o sin puente, revistiendo drenajes o no revistiendo drenajes, embovedando o no embovedando, es decir, cualquiera que sea esa solución técnica, sí queremos que se resuelva, punto y aparte de funcionarios, porque esa es una carretera de un flujo vital, sumamente intensivo. Y tercero, mañana veremos, noticiosamente, seguramente lo estará comentando más de uno, cuál va a ser la reacción en consecuencia del gobierno estatal. Que dicho sea de paso, si bien no fue responsable de designar quién hacía la obra, sí también tiene que ser señalado por algunas omisiones o malos actos que tienen que ver con la reacción primaria al incidente. Es tardía, 25 minutos. Llegaron los cuerpos de emergencia y habían fallecido las dos personas, como es de todos conocido. Y también los señalamientos que había hecho la población días antes, que también... Otro elemento que es un agravante. La población sí había señalado que había ahí inundación, flujos de agua. Quebrado las estructuras. Nadie les hizo caso, es decir, es muy fácil para el señor secretario hoy decir que todos esos fallaron, pero no hay ningún ejercicio de autocrítica. Por cierto, Graco va mañana a esta misma comisión, ¿no es cierto? Y una por otra, los perredistas ahora le tundieron y mañana le pasan el bate a los priistas para que le peguen a Graco. Los morenistas van a agarrar parejo porque no tienen, no tienen problema de ir con uno y con otro. Lamentablemente, creo que en el corto plazo al menos estas comparecencias que deben hacerse, porque finalmente el Congreso, el Senado en este caso es un espacio público, me parece que van a funcionar más como un espacio político.
y no tanto de golpeteo y de golpeteo forcejeo partidista, para no ponerle político, partidista, y no como un ámbito en donde pudiera dirimirse realmente qué fue lo que pasó y qué sanciones tienen que aplicarse y qué medidas tienen que tomarse para que no se vaya a repetir en algún otro lado este mismo hecho. Eso sería lo ideal. Ahora, rápidamente, antes de irnos a la pausa, les pregunto, haciendo a un lado todo lo que con precisión ha señalado, de que se resuelva, de que haya un peritaje, de todo esto, ¿tendría que irse o no tendría que irse? Esa es decisión del presidente, en mi opinión, y a mí ya no me queda claro, ya me queda claro que Peña Nieto no quiere que Ruiz Esparza se vaya. Si yo fuera secretario, yo renunciaba. En un país como dices tú, ¿con qué cara? normal, serio, civilizado plenamente, hubiera renunciado al siguiente día. No tanto porque él sea responsable, culpable, en lo personal. En lo personal. Simplemente aquí hubo un desastre, yo tengo que poner mi cabeza y me voy. Que venga otro le presento mi renuncia. A hacer el examen de responsabilidades. Y no me quito de medio. Si yo tengo responsabilidades, que me las finquen aún fuera del cargo. No es momento de abandonar el barco. Pero no es costumbre mexicana en ningún partido. No. En fin, bueno, vamos rápidamente política. A mensajes, regresamos enseguida. La visita del señor Trump a Arizona está en vivo en estos momentos. En un mensaje vamos a mostrarle fragmentos de lo que dice. Volvemos. It is incredible. As everybody here remembers, this was the scene. ¿Cómo acabaron los mercados financieros y cómo arrancó el mercado político? Un noticiero que da seguimiento a la información que marca la agenda en México. Entre Mercados, con Lucero Álvarez. Lunes a viernes, 5 de la tarde. Porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, realiza todavía, está ahí una visita a Arizona. Estuvo en la mañana en Yuma, ahí que es pues ahí pegadito a la frontera, en la línea fronteriza. Visitó una base de la Armada. Lo llevaron a ver un dron fronterizo que se llama Predator, uno de estos de vigilancia fronteriza, un dron que vuela de forma operado a distancia, de forma robótica. Ahí lo tiene usted. Son de esos drones que están vigilando pues a los migrantes y los que vigilan. Pero déjenme decirles que pues es una visita muy controversial porque los dos senadores republicanos de Arizona no asistieron y manifestaron su rechazo, republicanos, su rechazo y su oposición a que fuera. Uno de ellos, John McCain, que ya sabemos que no comparte ni comulga con el señor Trump. Pero el alcalde, fíjense ustedes, el alcalde de Phoenix, donde está en estos momentos, le pidió, el señor Greg Stanton, le pidió que no fuera, porque estamos muy cerca de lo de Charlottesville, en Virginia, y temió que alguna afirmación de este señor fuera a incendiar a sus simpatizantes. Eso por parte de los opositores, pero por parte de los simpatizantes, déjenme decirles que pues muchos de los que comulgan y son seguidores de Trump hicieron horas de fila para asistir al evento que él está encabezando. En estos momentos le presentamos imágenes en vivo. Está dirigiendo un mensaje ante seguidores en un centro de convenciones en Phoenix y estamos pendientes de si en algún momento menciona a México o al muro fronterizo, uno de los temas más sensibles. A lo largo de la tarde, déjenme decirles, pues hubo roces entre simpatizantes de Trump y muchas de las personas que están en contra del presidente y que fueron a hacer una protesta. Enrique.
Hay aparte otro punto que se espera pudiera suceder en los próximos minutos, que es el indulto al sheriff Arpaio, es cierto, Arpaio, muy importante. que fue condenado justamente por incumplir las órdenes de un juez. Y bueno, está convicto. Está 6 meses de cárcel, sí. Efectivamente. Y hay la posibilidad, se dice, de que en el mensaje emitido en Phoenix, el presidente le otorgara el indulto, lo cual sería otra vez echarle gasolina al asunto, a los temas raciales, porque Arpaio se convirtió en un símbolo de los abusos policiales en contra de los migrantes ilegales. Entonces, además del tema del muro, que ya no había hablado hace días del asunto, hoy podría volver a ponerlo sobre la mesa. Este asunto de Arpaio y las implicaciones raciales y migratorias que pueda tener podrían hacer más que un evento rutinario, esto que estamos viendo ahora aquí al fondo. La Casa Blanca en la mañana desmintió en voz de la señora Huckabee, la vocera, que fuera a otorgarle hoy, así lo dijo. Eso no quiere decir que no vaya a suceder después, pero dijo, hoy no va a anunciar el indulto al Arpaio. Eso abre la posibilidad de que lo pueda hacer en el futuro, pero lo dices muy bien, esto incendiaría por completo los temas raciales y de confrontación. Bueno, es una gira de todo un día dedicado a la migración, muy cerca de la crisis de Charlottesville, que me parece tiene como intención pues, tratar de volver a recuperar puntos en su popularidad. Así que podemos esperar lo que quieras de los discursos. Como siempre con el señor Trump, lo que sea es posible. Coincidencias o no, está en este momento empezando la visita de un grupo de legisladores estatales de Arizona a la Ciudad de México, y el día de mañana está anunciado una serie de encuentros de un grupo de empresarios y legisladores de Arizona con un grupo de empresarios y legisladores mexicanos. Y es que Arizona tiene su particularidad en la política americana. Hay como 2 capas de liderazgos. La capa municipal la ha venido ganando de manera progresiva el Partido Demócrata, precisamente por el incremento en los votos hispanos, el incremento gradual. La capa estatal, básicamente senadores y el gobierno del estado, la ha seguido manteniendo el Partido Republicano por muy estrecho margen, estrechos, pero chiquititos de votos en las últimas elecciones. Entonces, en el argot de los republicanos se dice que Arizona es un poco la contienda del crecimiento demócrata que en la costa oeste hacia el centro se ha venido indubitadamente dando de manera histórica. Entonces, tiene su simbolismo. Para los mexicanos, ¿no? Arizona está asociado con ese discurso posterior a la, me parece que ya va a ser inolvidable, visita del entonces candidato Trump a la Ciudad de México y específicamente a Los Pinos, a Peña Nieto. Así es. Donde aquí dijo una cosa y no se tardó en llegar y desempolvar su avión cuando ya estaba diciendo el tema del muro y estaba diciendo que nosotros íbamos a pagar ese muro. Entonces, tiene sus simbolismos. Esperemos que no haya ni indultos a Arpaio, porque siempre se complicaría lo que tú dices, la política americana, pero también quisiera decir qué interesante es ver que un alcalde en Estados Unidos de una ciudad tan importante como Phoenix, ¿no es impresionante? Le puede escribir una carta al presidente de los Estados Unidos diciéndole, no venga, yo le suplico que no venga a mi ciudad, ¿no? Wow, ¿no? Y que pueda no estar presente, ¿no? ¿No está? Es decir, hay cosas que no dejan de llamar la atención, bueno, de cómo el federalismo funciona, ¿no? Agrego 2 elementos a lo que dices que me parecen interesantísimos y valiosos en esta, porque Arizona sí representa estas 2 corrientes de simpatía y de rechazo al señor Trump, no solamente por la gente, las protestas, sino buena parte de los alcaldes tienen una relación con sus contrapartes mexicanos estrechísima. Cuando vienen delegaciones de alcaldes estadounidenses fronterizos, vienen varios de Arizona que quieren tener comercio y relación y son compadres de los de enfrente. Los he visto, juntos, los conozco. ¿no?
¿Hacen cabalgatas juntos también? Hacen cabalgatas juntos. No, pero vienen y dicen, oiga, este es mi compadre, me ayuda a cuidar la frontera, me ayuda a detener a los migrantes, me ayuda al comercio. O sea, una posición totalmente distinta a la oficial del presidente. Otro punto importante, está leyendo, vean ustedes el discurso, que eso nos da una salvedad, no está improvisando todavía, el discurso está sucediendo en estos momentos. Pero hay prompter ahí, está leyendo. Eso quiere decir que está cuidado un poco el lenguaje. Esperemos que no improvise, porque si no, sí puede incendiar ahí. Y otro punto importante, qué peculiar en este momento, después de la semana terrible que pasó, la semana anterior, que hayan escogido Arizona, donde el alcalde de la capital le dice, oiga, no venga, donde los dos senadores republicanos no se presentan y lo rechazan, pero él está yendo a hablar a su base de voto duro, a su base de simpatizantes, que está urgido en recuperar. Anda en campaña, ¿no? Anda en campaña. Digo, por los letreros, estamos viendo ahí las imágenes, veteranos for Trump, mujeres for Trump, Make America Great Again. Sí, o desempolvaron todos los carteles que tenían de los mítines de campaña, o ya está empezando la del 2024. Sí, y Enrique, el orador previo. 2020. Sí. El orador previo. 22. Sin duda, ¿eh? Dice, los americanos dicen que el primer día de campaña de tu segundo periodo es el primer día de gobierno de tu primer periodo. Pero, digamos, no es tampoco casual que el orador previo al vicepresidente haya sido el doctor Ben Carlson. Y yo venía escuchando el discurso camino a este estudio, y un discurso dirigido a tratar de atenuar este las asunto diferencias raciales. De diferencia racial que viene es un afroamericano. Un hombre que contendió por él, por la candidatura de su partido, y luego, cuando concede, lo hizo miembro del gabinete. El doctor Carlson es secretario de Vivienda en el gabinete de Donald Trump. Es decir, es una voz afroamericana respetada, tratando de atenuar ahí las diferencias. Pero sí llama la atención que los números de simpatía y de aprobación del presidente han disminuido en los últimos días, ¿no? Del presidente Trump. Cayeron al 34%, algunos de los más bajos en los primeros 6-8 meses de gobierno. El más bajo. El más bajo. Bueno, vamos a hacer una pausa, si les parece bien. Vamos a mensajes y regresamos con más temas mexicanos. No ha hablado de México hasta ahora, está hablando de la grandeza americana, está hablando de los aumentos, de los salarios, etcétera. Fíjense muy bien cómo está compuesto el mosaico detrás del presidente, ¿no? Me falta un militar ahí que generalmente aparece, pero hay un afroamericano, mira, que está levantando un letrero, hay 3 mujeres blancos, hay latinos, no alcanzo a ver latinos, pero como para decir, todos esos apoyan al presidente, ¿no? Mensajes, regresamos al cierre. Economía, cierre de bolsa, negocios, finanzas. Víctor Piz presenta lo más relevante de las noticias al sonar la campana. Con Víctor Piz, lunes a viernes, 3 de la tarde. Porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg. Bueno, sigue el mensaje del presidente Trump allá en Phoenix, Arizona. Estaremos pendientes y aquí mismo en el Financiero más adelante le tendremos los detalles de lo que dijo. Vamos rápidamente a datos económicos. Hay algunos datos hoy en México, unos alentadores, otros no tanto. Un consenso de analistas económicos que hablan de un pronóstico a la alza de la
vamos a la inflación primero, ahorita vamos al Producto Interno Bruto, que dicen algunos pronósticos de que la inflación va a seguir a la alza. Ernesto, ahora nos dirás, algunos pronostican 6.5, 6.35, otros 6.11, ahora nos dirás cómo está. Pero a la par de esto, a la par que dicen que la inflación va a seguir subiendo, el Producto Interno Bruto también parece estar creciendo. Algunos lo mandan hasta el 3%, Santander 2.5, JP Morgan 2.4, Barclays 2.3, en fin. ¿Cómo están estas variables, Ernesto, por favor? Muy bien, bueno, es una encuesta que realiza mes a mes Banamex, Banco de México también realiza otra importante donde se ve cuál es el consenso y el resultado es que en relación a lo que se pensaba hace un mes, en lugar de un crecimiento para todo el año del 2% subió al 2.1%. Pero pues, llevamos ya algunas crecimiento económico. De crecimiento económico, de lo que es el PIB, ¿no? Pero pues, no es usual ver que los analistas están revisando al alza en lugar de revisar a la baja. Por otro lado, en cuanto a inflación, el último dato de inflación está en 6.44. El actualizado, digamos, así es. Agosto, 6.44. La encuesta anterior decía que para cerrar el año iba a andar más bien cerca de 6.0. 6.05. Ya nos fuimos casi medio punto arriba de eso, ¿no? Y lo está, bueno, más bien la expectativa es que al cierre del año va a estar abajo. Y en relación a hace un mes, pues el pronóstico es un poquito mayor. Creo que es 6.11. ¿A qué se debe esto? A que el último dato que tuvimos de inflación salió más alto de lo esperado, me parece. Pero sigue viendo todo el mundo una trayectoria a la baja. Creo que la inflación claramente va a ir a la baja en el último trimestre, quizá llegue a techo en este mes de agosto o tal vez en septiembre, caben las dos posibilidades, pero en el último trimestre, salvo que algo extraordinario ocurra, va a tender a bajar y a llegar a 6 o poquito más arriba del 6. Hay también el consenso de que en el 2018 puede llegar a 3,5, 4% nuevamente. Y lo sorprendente es que el INEGI confirma el crecimiento. Ya habíamos anticipado hace un mes estimador de 3%. Sí es 3%, fundamentalmente porque los servicios crecieron un montón. Los bancos, la actividad financiera creció 10% en el trimestre. El principal sector de crecimiento. El que creció más alto. El sector de telecomunicaciones anda en cerca de 8%. Entonces, el sector servicios realmente es el que empujó a la economía. No, ya hablé mucho. No, es que iba yo a decir, ahorita digo yo algo. Como estoy en el mundo de los servicios, sí puedo confirmar que partiendo de un pronóstico que fue entre conservador y negativo a principios de año en ese sector, ¿no? Mis colegas de la industria de servicios decimos que nos resultó el primer semestre mucho mejor de lo que todos hubiéramos pensado. Ahora, miren, la inflación, yo siempre escucho con mucho respeto, mi querido Leonardo, aquí a los economistas, cuando elegantemente, con una diplomacia increíble, dicen: quizá todavía no cede o no llega a su pico, pero esperamos que en el mes subsecuente o en el que sigue toque su máximo. Los he oído un par de meses diciendo eso. Lo bueno es que el crecimiento fue chiquito. Yo quiero seguir diciendo que la inflación, ¿no? La inflación en este año, los disparadores primarios de la inflación tuvieron que ver con el mundo de los combustibles, tuvieron que ver con efectos retardados de tipo de cambio, tuvieron que ver con energía eléctrica y algunas otras consideraciones que directa o indirectamente en algunos casos controla o influye el gobierno. El sector privado ha sido bastante moderado en los incrementos de los precios a sus consumidores finales. Bien. En cuanto al tema de crecimiento, tenemos dos medidas, el PIB, que es trimestral, y mensualmente hay otra medición que es el IGAE. Sí. Normalmente el promedio de los IGAEs de los 3 meses en un trimestre está muy cerca al dato del PIB. Pero en esta ocasión el promedio de los IGAEs está muy abajo del PIB que da INEGI en el trimestre. Lo que nos dice que ningún mes el IGAE ha estado arriba del 3%.
2.8 abril. O sea, es una buena señal, digamos. No, 2.2 mayo, 2.4 Se nos junio. acaba el tiempo. No le creo el 3%. Nos tenemos que ir. ¿Las negociaciones del TLC pueden influir en esto, Enrique? No. ¿No? No, en el corto plazo no. Muy bien, nos vamos. Mauricio, gracias. Ernesto Farrell, muchas gracias. Don Enrique Quintana, gracias.